Hola alumnos, soy el profesor Fernando Esbersek, quien les va a hablar hoy sobre el proceso administrativo. Para empezar a hablar de proceso administrativo, primero tenemos que entender qué es un proceso. Un proceso es un conjunto de tareas llevadas a cabo por un responsable con materia prima que ingresa, entradas, input, por medio que utiliza recursos como ser herramientas, máquinas, para obtener un resultado, un producto, un output, ¿sí? Un servicio. Un ejemplo puede ser la construcción de una silla. Para la construcción de una silla, el proceso de construcción de una silla, hay que tener materia prima, madera, por ejemplo, y además tela para el tapizado. Entonces, la tela y la madera son entradas que tiene este proceso. Bien. Ahora, para transformar esa madera, ¿sí?, en componentes de silla, es necesario hacer una serie de tareas con recursos como ser herramientas, máquinas, inclusive el talento humano, ¿sí? Las personas involucradas en las tareas también son recursos, ¿correcto? Bien, el responsable va a ser el carpintero, ¿correcto? Bien, y se va a obtener una silla que esperemos que sea de calidad. De calidad significa que satisfaga la necesidad de quien nos encargó esa silla, ¿correcto? Bien. Además de procesos de este tipo productivo, hay procesos que se denominan administrativos. El proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades en una organización de planificación, organización, control y dirección desarrolladas para lograr un objetivo común. Aprovechar al máximo los recursos humanos, técnicos, materiales, eso se llama eficiencia, y de cualquier otro tipo, con los que cuenta la organización para hacerla efectiva para sí misma, para las personas de interés, que son los stakeholders, que ustedes ya lo aprendieron, y la sociedad. Los administradores alcanzan los objetivos organizacionales de manera adecuada y eficiente gracias a la planificación, a la organización, a la dirección y el control. Si bien en la teoría son 4 etapas claramente diferenciadas, tal como se puede observar en esta figura, cuando este modelo se traslada a la realidad, todas las etapas se realizan simultáneamente, porque los administradores continuamente están analizando la situación en la que se encuentran y tomando las acciones que sean necesarias para corregir el curso de acción y alcanzar los objetivos planteados. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas etapas que acá están mencionadas. La planificación. Bien, la planificación se trata de dónde quiere llegar la organización en el futuro y la manera de realizarlo. La planificación significa definir los objetivos o propósitos a cumplir en un lapso definido del desempeño futuro y seleccionar las actividades y recursos necesarios para alcanzarlos. La planificación permitirá a la organización y a sus integrantes, primero, obtener
y comprometer los recursos que se requieran para alcanzar los objetivos planteados. Desempeñar las actividades de manera adecuada a los objetivos definidos. Controlar el estado de avance de los objetivos y tomar las medidas correctivas necesarias tal que permitan el mejoramiento del desempeño organizacional. Esto significa que si nosotros vemos que algo puede salir mal, ¿sí? Porque se puede, como cualquier organización, cometer errores, prever las acciones que se denominan correctivas a aplicar en caso que haya lo que se denominan desvíos o errores respecto de lo planificado. ¿Qué pasa si en una organización no se planifica? O se planifica mal. Por ejemplo, se definen mal los objetivos, ya que son inalcanzables, ¿sí? O no se tiene en cuenta el entorno, por ejemplo. No se tiene en cuenta el tema de la pandemia para ver lo que se va a vender en la temporada que viene. Obviamente, esta pandemia ha afectado significativamente la situación de las empresas, aquí y en todo el mundo. Bien, entonces, una planificación que no la haya tenido en cuenta y hay que reverla, ¿sí? Por eso es la importancia de acuerdo a la dinámica del entorno en que se encuentra la organización, ver y revisar las planificaciones y los objetivos que se han trazado. Ahora pasamos a la siguiente etapa, que es la de organización. Indica cómo deben realizarse las actividades y asignarle, ¿sí?, responsables a cada una de ellas, de modo que cada integrante de la organización tenga en claro qué cosa hacer y que no se solapen las actividades con otro integrante, o por no tener en claro deje de hacerlas, por ejemplo. Entonces, es muy importante para lograr cumplir con los objetivos organizacionales que cada integrante de la organización, cualquiera sea su nivel, cualquiera sea su rol, sepa claramente qué es lo que tiene que llevar adelante, de qué es responsable. Bueno, ahora pasamos a la etapa de dirección. En la dirección, nosotros vemos una imagen en esta presentación que tiene que ver con el director de una orquesta, por ejemplo. Y han visto cuando hay esos grandes conciertos que intervienen muchísimos músicos, ¿sí?, con diversos instrumentos, orquestas filarmónicas importantes, que cada uno de ellos es especialista en el instrumento que tiene. Puede ser de sonido, de viento, puede ser de percusión, distintos instrumentos. Sin embargo, necesitan de una dirección, necesitan del director de orquesta para que todos suenen en conjunto de un modo armonioso, ¿sí? Por ello, es la importancia del director en las organizaciones. La organización, entonces, y la dirección en particular, consiste en influir de manera positiva en los integrantes de la organización para el logro de los objetivos y motivarlos para que realicen su mejor esfuerzo y alcancen los objetivos y actividades propuestas en la planificación y organización. El administrador es el líder de la organización, aquel que debe inspirar al resto para que los acompañen en lo que se desea realizar. Existen muchas formas de motivar a las personas
Y bien es conocido que si bien los incentivos monetarios son interesantes para los empleados, son una estrategia de corto plazo, pues a largo plazo las personas suelen poseer anhelos no monetarios, tales como el reconocimiento por la experiencia adquirida, en donde lo monetario pasa en segundo plano. Esto es algo que el líder de la organización debe ser capaz de identificar, debe ser capaz de escuchar a cada integrante de la organización para saber cuáles son sus necesidades más allá de lo monetario. De ese modo, podrá determinar cuál es el mejor modo de influir sobre ellos, y manteniendo una relación cercana que transmita confianza, seguridad, fomente la comunicación continua con cada uno de ellos. En organizaciones clásicas que se denominan, cada persona sabe hacer su tarea y no le interesa lo que hacen los demás. Entonces pasan a ser compartimentos estancos. No, las organizaciones modernas no son así. Para que una orquesta ¿sí? ejecute canciones de un modo armónico, que se escuche bien el conjunto, cada uno no tiene que tocar para sí, sino para toda la orquesta, ¿sí? Entonces, debe saber interpretar y seguir el ritmo que va marcando el director de orquesta, ¿sí? Y por el otro lado, el director debe tener un oído muy, muy agudo, muy, muy delicado, que le permita, entre tantos instrumentos, detectar aquel que quizás se esté yendo de tono o no tenga la cadencia adecuada, y entonces motivarlo para que se corrija y vuelva a ser acorde y armonioso con el conjunto de la Orquesta Filarmónica. ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a pasar a la etapa de control. Cuando hablamos de control, más que una etapa, es una tarea que debe realizarse durante todo el proceso administrativo para corroborar que se estén tomando decisiones correctas. Implica analizar cuidadosamente las actividades de los trabajadores, ¿sí? Colaboradores de la organización, determinando si se encuentran abocados a la consecución de los objetivos, tomando las medidas correctivas necesarias en caso que hiciese falta. Si bien, como recién dijimos, en las organizaciones tradicionales, el control es realizado por el jefe sobre sus subordinados, en la actualidad se considera más importante el desarrollo de la capacidad de autoevaluación, de autocontrol. ¿Qué significa esto? Que cada integrante de la organización pueda analizar de manera objetiva si está realizando las actividades de manera correcta o si debe modificar algo para que puedan cumplirse los objetivos planteados. Esto no significa que el jefe no debe tener conocimiento del estado en que se encuentra la organización y sus objetivos, sino que debe complementarse con el autodiagnóstico y la corrección que realice cada integrante. El administrador de una organización desempeña distintos roles en su papel para poder fomentar el cumplimiento de los objetivos establecidos, pero debe darle la oportunidad a cada integrante que es responsable de un determinado proceso o actividad a que vea
si lo está realizando bien, si tiene que corregirlo, es decir, que tenga la oportunidad de autoevaluarse y buscar las mejoras de lo que está haciendo. Y si es necesario corregirse, hacerlo o pedir ayuda a la organización sabiendo que la organización no lo va a señalar, sino que lo que va a buscar va a ser ayudarlo, ¿sí?, a corregir el desvío, el error, para lograr los objetivos que la organización en su conjunto se ha trazado. Bien. Para asentar estos conocimientos, hagan de cuenta que ustedes son los administradores de su vida. Entonces, establezcan 3 objetivos primordiales para alcanzar en este año 2020 y definan cómo se organizarían, qué tareas harían, cómo las controlarían para lograr los objetivos que se planteen. ¿De acuerdo? Bueno, ha sido un placer tener esta charla, esta comunicación con ustedes. Hasta la próxima.